Vamos a comenzar. Vamos a orar para comenzar. Hermano, llamar haciendo aquí en oración. Oremos, amoroso y buen Dios, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos permites estar aquí, mi Dios, para aprender de tu palabra, preparar nuestra mente y nuestro corazón, mi Dios, para poder aprender y retener, mi Dios, lo que nos vas a enseñar en esta tarde, Padre Celestial. Así también los que no pudieron venir, tú sabes, mi Dios, los que vienen en camino, Señor. Tú, al final, dices, siga conmigo, Padre Celestial, así. Estamos en tu nombre en este tiempo para aprender y que seas tú quien dirijas nuestra vida en todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos te pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Vamos a abrir la ventana, porque si no nos vamos a regresar. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jonás. Era el libro en el cual estábamos la vez pasada. Ya terminamos la sección de hacer un estudio. Vamos a ir sumando varias cosas y vamos a hacer varios ejemplos. Ahorita agarramos Jonás, después vamos a agarrar algún otro libro de la Biblia. Y lo primero que vimos en las clases pasadas es la de estuvimos viendo ahí en el libro de Jonás lo que es vamos a ver si estuvimos viendo la primera sección o lo primero que hacemos al preparar una predicación, el estudio bíblico. Básicamente es propiamente déjenme ver, había entrado alguien, pero bien, habíamos estado viendo la sección de lo que es el estudio. ¿Qué es? Bueno, cuando empezamos a hacer una predicación, ¿qué es lo primero que hacemos con la hermana? Orar. Eso es lo primero. No hay otra cosa más importante que comenzar con lo que es la oración. Después de la oración, ya tenemos nuestro texto. Cada quien va a tener su texto, pero ahorita estamos usando Jonás capítulo 1 para hacer un ejercicio entre todos. Tenemos nuestro texto. ¿Qué tenemos que hacer con él primero? Hermano Abimael. Con el texto. Con nuestro texto. ¿Ya que tienes tu texto? Ya tenemos el texto, ya elegimos nuestro texto. Era leerlo en varias versiones, ¿no? Antes. Leerlo. Leer y releerlo. Leerlo 4 veces, por lo menos 4 veces. Sí. ¿Se acuerdan? Lo hicimos aquí la primera vez. En esa primera vez lo que hicimos fue leerlo primero rápido, después ya le empezamos a poner las voces y dijo Dios, y Jonás contestó, y empezamos a hacer entenderlo un poquito más, vimos las comas, etcétera, y nos familiarizamos con el texto. ¿Por qué es importante? Aún si hacemos una predicación temática, ¿por qué es importante leer y releer nuestros textos las veces que sean posibles, hermano Jonathan? Para familiarizarnos con los textos. Así tengamos como 20 textos en nuestra propia predicación, porque hicimos una predicación temática, lo tenemos que leer y releer y releer y releer las veces que sean posibles, porque así nos familiarizamos con el texto, así lo leemos bien, así notamos las comas, los puntos, todas las cosas que nos van a servir a la hora de leerlo. Porque si yo nada más lo leo una vez, y en primer lugar, si yo nada más lo leo una vez y así me aviento a hacer una predicación, probablemente no le voy a entender bien no voy a entender bien lo que estoy haciendo. Y se va a notar
cuando pasan al frente. Van a notarlo cuando la gente lo va a notar. Acaba de leer el texto. Por lo menos lo va a notar cuando lo leamos todo de corrido. Ustedes han notado gente que lee sus textos como si fuera, no sé, que empieza, y dijo Jonás a Pedro, y Jonás le dijo a Juan, y Juan le dijo a Jacobo, y Jacobo como si estuvieran narrando un partido de fútbol soccer. Y la gente lo nota. Estaba acostumbrada, pero lo nota y notamos que está mal. Bueno, ya que lo leímos 4 veces, ahora sí, ¿qué hacemos? Ya estamos más familiarizados. Lo leemos en otras versiones. Hay de verso que mínimo 4, no 3. Leerlo en otras versiones. Vimos las versiones que son más o menos comunes. Podemos extenderlo. Una vez me aventé a hacer la comparación como que, ¿y qué dice en portugués? ¿Y qué dice en inglés? No hay gran diferencia, no se preocupen. Pero es interesante. Es interesante ver qué dice en otros idiomas. ¿Por qué nos ayuda? Porque habías dicho que lo que usamos nosotros originalmente viene textualmente como se estaba escribiendo y no da la idea general. Y otras versiones lo expresan de otra manera y eso hace que en cierta forma entendamos mejor el contexto del mismo texto, ¿no? Básicamente porque nosotros no somos manejadores del griego. Hubieran visto el relajo que se hizo el domingo pasado. O sea, hay un hermano aquí que sabe griego. Y no, es que en griego que no sé qué, y se puso así a pelear por el griego. Nosotros no somos manejadores de griego. Así que lo que nos conviene es manejar bien el español. Si no vamos a manejar el griego, por lo menos lo manejamos en español. Y las otras versiones nos dan una idea de la traducción. La nueva versión internacional, la versión Las Américas nos ayuda a entender ciertos conceptos y las otras versiones nos ayudan a dar una idea. Me gustó mucho esta, por ejemplo, ahorita estoy preparando la de Lucas, la que nos toca el próximo domingo, y venía, donde está el muerto, ahí se juntarán las águilas. Así dice el texto ahí en Lucas. Pero en la versión, en las otras 3 versiones no traducen la palabra águilas, utilizan la palabra buitres y nos da una idea más clara del texto. Donde está el muerto, ahí se juntarán los buitres, entonces nos da una idea más clara de qué es lo que estaba diciendo el texto, a qué se refiere el texto, y ya juntándolo con todo el resto del texto, pues ya nos da una idea de qué es lo que quiso decir Cristo ahí. Es más claro que si uso la palabra águilas, y coinciden las otras 3 versiones. ¿Quiere decir que nuestra versión está mal? No. Lo que pasa es que la palabra que se traduce por águilas también se puede traducir como buitres. Entonces ellos decidieron dejarla como buitres, y en las 60 se quedó como águila. Yo creo que era americanista el traductor, y decidió dejarla en águilas. Sería bueno irme a la Reina Valera 1909 y ver cómo la tradujeron hace casi 100 años. Esa misma palabra. Porque si es carroña, la águila no come carroña. Los buitres sí, los buitres, los pilotes, todos son carroñeros. Sí, el águila no come carroña, y el contexto del texto nos está diciendo que donde está el cadáver, ahí viene ya el juicio y va a caer sobre él, lo va a destrozar, etcétera. Da la idea de ese texto. Entonces, para eso lo hacemos. Ahora, en una predicación temática, ¿tenemos que hacer esto? Nos conviene. Especialmente si el texto no nos es claro. Lo malo es que, bueno, no es lo malo. Yo pienso que no es malo. Hacer bien el trabajo no es malo. Si les toca hacer una predicación temática donde hay temas, es bueno hacer también el mismo trabajo y comparar los otros textos. El único problema es que van a trabajar más el doble, pero ¿es malo trabajar? No es malo trabajar. Es bueno trabajar. Entonces, es como si estamos arando. O sea, queremos una buena siembra, o nada más queremos una siembra superficial. Sea expositivo o sea temático, hacemos lo mismo para que nos salga bien hecho el trabajo, aunque eso sea más cansado.
Ahora, a ustedes tres, pues es más fácil, porque nada más, bueno, en cualquier momento le va a tocar al hermano Abimael, pero es una vez al mes. Para mí es más complicado porque son 2 veces al mes, y si me equivoco a la hora de asignar a las personas y descubro que en realidad me equivoqué y me tocan 3, pues ya ni modo, pero se pone interesante. Después de eso, ¿qué hacemos? Ya las leímos, entré en las 4 versiones, ya ajustamos el texto para hacer un texto personal, más acorde a lo que necesitamos hacer. Y luego, ¿qué hacemos? ¿La revisión qué? Puse aquí la revisión gramatical, pero hay algo que podemos hacer y que es bueno hacer antes que esto. El contexto. Es algo que normalmente no hacemos, se me olvidó ponerlo aquí, pero yo creo que por aquí viene el contexto. ¿Qué quiere decir esto? En Jonás no hay problema porque el capítulo 1 no tiene un capítulo anterior, pero sí tiene un capítulo posterior. Es bueno leernos el capítulo posterior. A veces es bueno leer el capítulo anterior, el capítulo posterior. Lo hicimos en Primera de Juan. Es un libro chiquito, podemos aventarnos todo el libro, para podernos dar una idea. Pero en el caso de los que hacemos, cuando se hace una predicación temática, yo creo que no se espera que lean todo el libro. Si por ejemplo van a agarrar una de Mateo, una de Marcos, una de Juan, que lean los 3 libros. No, pero sí se espera que por lo menos lean el párrafo donde viene. O sea, van a leer Mateo 15:10. Bueno, lea Mateo 15 del 5 al 10, que viene, donde viene ese texto, para saber si su texto está bien ubicado. Eso es lo único que tienen que hacer, no tienen que leer todo el libro. Pero si hacen una predicación expositiva, la primera vez que lo hacen, que abren el libro, que hacen el primer capítulo, el segundo capítulo, lo que sea, con una lectura basta, para que se les dé una idea de qué es lo que están haciendo. Pero bueno, viene la revisión gramatical, ya la hicimos, ahí vemos quiénes son los sujetos, los verbos, las conjunciones, etcétera. Uno diría, ¿pero para qué? En el caso de Jonás se dieron cuenta que empieza digamos, Jonás hace algo y luego viene una serie de consecuencias que vienen por lo que hizo Jonás. Y ya que terminan las consecuencias, Jonás responde a eso que pasó y viene una serie de consecuencias por esa respuesta. Y luego Jonás vuelve a responder a causa de esa consecuencia, o Dios, en este caso, y viene una serie de, así como que se vienen en cascadas. Y cuando leemos la revisión gramatical, es cuando nos damos cuenta. Por ejemplo, en el caso de Hebreos, por lo cual, por lo cual es una palabra que indica que, como respuesta a lo que estábamos viendo antes, ahora vamos a hacer, ahora viene esto. En Marcos van a encontrar y enseguida, inmediatamente, luego, entonces, y van a encontrar muchas frases así que les van a indicar que está cambiando de escena. Estaba una escena en Marcos y luego viene enseguida y ya les dio otra idea. Entonces, para eso nos sirve la revisión gramatical, para ver esas cosas. Luego, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan? Es un resumen para el video. ¿La revisión de qué cosas? Esa es la gramatical. Ahora vimos los detalles. Datos geográficos. Esa es una. Datos geográficos. Vimos ahí a Jope, vimos Tarsis, vimos Nínive, y nos da una idea de la situación geográfica del lugar. A veces en unas epístolas no se va a notar, a menos que, por ejemplo, sea Corintios, que decía, y entonces les dije, como dice 2 Corintios, dice, de la cual yo me glorié entre los de Macedonia, que los de acá ya están preparados desde el año pasado. Y ya te avientan 2 lugares, Macedonia y Acaya. ¿Dónde están? Ah, bueno, Macedonia está al norte, y ahí está Filipos, ahí está Berea, y ahí está Tesalónica. Y Acaya está al sur, en la península esa chiquita que parece como manita que está ahí en Grecia. Y ahí está Corinto.
Entonces dice, de la cual yo me glorío entre los filipenses, tesalonicenses y de Berea, que los de Corinto están preparados desde el año pasado, están ubicados en dos diferentes regiones. Entonces nos da una idea geográfica. Vemos si hay datos biográficos, si relatan alguna cosa de la vida de Pablo, alguna cosa de la vida de Pedro, y en el caso de Jonás 1, vimos un dato geográfico, un dato biográfico importante. Es hijo de Amitai. Ese es su dato biográfico. Luego vimos datos culturales. A veces hay cosas culturales, por ejemplo, si estamos en Efesios, y viene la palabra adoptados. Viene la palabra adoptados, que Él nos adoptó nos predestinó para ser adoptados. Nos predestinó para ser adoptados. Inmediatamente viene a nuestra mente adopción. Y adopción generalmente la ubicamos en el contexto occidental. Cuando yo adopto a alguien, ¿qué significa? Por ejemplo, yo quiero adoptar a Jerry. No es cierto, Jerry. Tienes tu papá y tu hermano. Ajá, que Jerry no es mi hijo y se da un proceso legal, no es mi hijo y después de una firma de documentos, Jerry pasa a ser mi hijo. Eso es en Occidente la adopción. Entonces decimos predestinados para ser adoptados y entonces decimos Dios nos predestinó para nosotros que no éramos sus hijos poder ser sus hijos. Pero luego vemos que está escrita a los Efesios, que es año 1, bueno, que es siglo 1, que es otra cultura y entonces tenemos que buscar cómo eran las adopciones en el siglo 1. Quizás nos encontramos otra cosa muy diferente. Vamos a pensar que Jonatán tiene, bueno, es más fácil con cualquiera de los dos hermanos, con el hermano Imael. El hermano Imael tiene a su hijo Noé, y Noé tiene 6, 7, 8 años, es su hijo, pero no tiene derechos por ser niño. Pero llega a los 18 años y ahora ya tiene derecho a herencia, tiene derecho a ciertas cosas que el hermano Imael le tiene que dar por derecho. Pero antes de darle sus derechos como hijo, se da una ceremonia y esa ceremonia es la ceremonia de adopción. Lo adopta en el sentido de le da los derechos de hijo. Es diferente. ¿No ella era hijo del hermano? Sí. Sí, ya era su hijo, pero no tenía los derechos. Y la adopción es que ahora ya le da los derechos. A eso se refiere. Entonces, Dios predestina a gente que no es su hija para que se convierta a su hijo. No, Dios predestina a sus hijos para recibir los derechos de hijos. ¿Cuándo recibimos los derechos de hijos? Cuando llegamos al cielo. En ese momento recibimos todos los derechos y atribuciones que tenemos como hijos. Ahorita seguimos siendo mortales, pecadores, que a veces fallan, pero va a llegar un momento en que no. Entonces estamos predestinados no a ser hijos de Dios, sino a recibir los derechos de hijos y cambia completamente la estructura. Entonces, por eso son los datos culturales. Después de los datos culturales, ¿qué hacemos? Creo que no están viendo los hermanos que por cierto, nada más enseña. ¿No entró nadie? No, pero no sé cómo se ve aquí. No creo que no pude entrar, porque sí apareció y no pude entrar. Pero bueno, vemos las referencias cruzadas. ¿Qué son las referencias cruzadas, Carlos? No recuerdo. Son los versículos que nos manda a otro lado. Primero vemos si nuestro pasaje que estamos estudiando
nos manda a otros versículos dentro de nuestro mismo libro. En el caso de Jonás 1, no nos manda a ningún versículo dentro de nuestro mismo libro, en Jonás 1. Luego vemos si nos manda a otros libros del Testamento que estamos estudiando. Si estamos en el Nuevo Testamento, nos dirigimos a otros libros del Nuevo Testamento. Y si estamos en el Antiguo Testamento, nos dirigimos a otros libros del Antiguo Testamento. En el caso de Jonás, sí, nos manda a Segunda de Reyes, y esa cita de Segunda de Reyes ubica a Jonás en la historia. Ya nos dice que es en la época de Jeroboam, segundo rey de Israel. En esa época vive Jonás, 100 años antes de la destrucción de Nínive. Entonces, eso ya nos da un dato geográfico, un dato muy importante. En el caso, creo que de Jonás 2, nos va a mandar al Nuevo Testamento, cuando está 3 días en la boca del pez. Y esa cita la toma nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver esa. Pero, por ejemplo, si estamos en Efesios, si estamos en Hebreos, nos vamos a donde nos manda. Esto es importante, a veces es mucho, en el caso de Hebreos ya les decía, a veces es muy tardado porque a veces me enviaba a capítulos completos. Llegar a, no sé, a Éxodo 12, que tiene como 40 versículos, y tener que leerlos todos para poder entender ese pasaje que está ahí en Hebreos 11. Pero bueno, hay que hacerlo. Jonatán, aún si tienes que hacer aún si estás haciendo una predicación temática, ¿lo deberías de hacer? Sí, y a ninguno de nosotros que estamos aquí, a los 4 que estamos aquí, no nos debe de asustar el trabajo. Es más trabajo estar viendo las referencias cruzadas, pero es muy útil. Nos ayuda a entender mejor los pasajes que estamos predicando. No importa si es temática. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pensamos que las predicaciones temáticas no sirven. No, sí sirven, siempre y cuando se hagan bien hechecitas. Bien hechecitas sirven bastante. Entonces, de hecho, toda predicación doctrinal es temática. Y cuando predicamos el evangelio a una persona, es una pequeña predicación temática, pero tenemos que hacerlo bien. Entonces, ya vemos las referencias cruzadas. Las referencias cruzadas, perdón. Yo entiendo que, no sé si estoy mal, pero hay como 2 tipos de referencias cruzadas. Una es donde te da como que un texto donde se habla de lo mismo, y otra que es como las profecías, de dónde las está agarrando. ¿Es eso la idea? Son igual. O sea, por ejemplo, Ageo 2:6 decía que una vez habló y conmoverá el cielo y la tierra. Así lo cita Hebreos. Y Hebreos ahí a un ladito dice, ver Ageo 2:6, y ya puedes ir a Ageo 2:6. Otras veces, simple y sencillamente, por ejemplo, en los evangelios van a encontrar como referencias cruzadas los pasajes paralelos. Es decir, el mismo relato que aparece en otros evangelios. Y a veces es bueno, a veces es bueno leerlo, a veces es confuso, porque, por ejemplo, en un evangelio dice que Jesús va saliendo de Jericó cuando se encuentra a los ciegos, y en otro evangelio dice que va entrando a Jericó cuando se encuentra a los ciegos. Y uno se queda, ¿por fin iba entrando o iba saliendo? Y la respuesta es que hay un Jericó nuevo y hay un Jericó viejo. Una parte antigua de la ciudad y una parte nueva de la ciudad. Así que probablemente iba saliendo de la parte antigua y entrando a la nueva, o al revés. Y ya uno descansa así como, pero bueno, tendría que hacer una investigación ahí al respecto. Entonces, esas son las referencias cruzadas y son buenas. A estas alturas ya nos debería de quedar bien claro nuestro pasaje. Ya. Deberíamos de leer nuestro pasaje y ya sabemos qué dice. Pero a veces no nos queda claro. Hay datos que nos cuestan trabajo, hay cosas que no nos quedan así bien claras. ¿Y qué podemos hacer, Jonatán? Ya al final de nuestra preparación, lo último. Si no nos ha quedado claro, si ya nos quedó claro, ya ni los tocamos. Consultar comentarios bíblicos. Es lo último que hacemos, básicamente. Si consultamos comentarios antes, ensuciamos ya nuestra predicación, porque ya vamos pensando en lo que otra persona dijo al respecto.
vimos que en este tipo de hay comentarios expositivos y hay comentarios no expositivos. Los expositivos nada más nos dicen de qué palabras están tomando, etcétera, y los no expositivos son como predicaciones. Son como predicaciones del texto, y esos son muy peligrosos. Por ejemplo, Moody, el comentario Moody, y no me acuerdo qué otros comentarios, el de creo que es Carl Ray o algo así. Uno de ellos es así. Se los enseñé la vez pasada. Ya son predicaciones y eso nos puede ahorrar bastante trabajo. Porque ya nada más lo agarras y haces un resumen de eso y lo pones así como lo adornas, le ponen algún tipo de ilustración propia si no son flojos. Si son flojos, hasta agarran las ilustraciones de este comentario y lo ponen y pasan al frente y ahí vamos a ver, y hasta viene como que hasta las cosas, primer punto, segundo punto y tercer punto, y bien bonitos. Y uno dice, wow, a menos que haya dentro de la congregación otro pastor que tenga el mismo comentario, o otro hermano que compró los comentarios que vendieron por ahí, que cada uno adquirió, y sí los leyó, y uno dice, trampa. La trampa es mala, es pecado. Entonces, los expositivos nada más nos dan datos. Por ejemplo, como este dato aunque este dato de los buitres con las águilas vino de mi estudio, no vino de un comentario. Y ya nada más el comentario nada más me sirvió para corroborar si realmente estaban haciendo bien del otro lado. Porque luego me queda así como que, ¿por qué? ¿Y por qué decidieron agarrar águila y si era más fácil traducirlo buitre? Etcétera. Entonces, ya que está todo eso hecho, ya podemos contestarnos las preguntas. ¿Qué significa el pasaje? ¿Cómo sé lo que significa el pasaje? ¿Qué motivó la escritura del pasaje? ¿Y qué tenemos en común con aquellas personas para quienes se les escribió el pasaje? ¿Cómo debemos responder a las verdades presentadas en el pasaje? ¿Y cuál es la manera más eficaz de transmitir el significado del pasaje? Entonces ya tenemos, este es nuestro estudio. Esto no es lo que vamos a presentar en la iglesia. Si yo presento esto, nada más son datos inconexos, muchos datos. Uno de los errores de las predicaciones expositivas, de algunos predicadores expositivos, es darnos datos, puro dato, y no nos dice qué hacer con los datos. ¿Se acuerdan del error de las predicaciones temáticas? Haz esto, haz aquello, haz aquí, haz allá, pero nunca nos dice cómo. O sea, nada más nos dice, tienen que hacer esto, pero no nos dice cómo. El error de un expositivo que se queda en esto es que nos dice datos, pero no nos dice cómo se comen. Y ya termina la predicación y ya sabemos que viene del griego doulos, y nos quedamos con doulos, súsuges. Y ya, eso es todo. Pero no sabemos qué hacer con esto. Entonces, ahora sí, terminamos y lo vamos a ver más adelante cómo relacionarlo con el Evangelio. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Hay un dicho que dice que la práctica hace ¿qué cosa? Muy bien, la siguiente fase, voy a tratar de compartir pantalla, Eso lo vas a subir. Muy bien, la siguiente fase es la fase de elaborar el bosquejo. Ya hice mi estudio. Ahora vamos a elaborar nuestro bosquejo.
Es la elaboración del bosquejo. Ahora, había una pregunta que es muy pertinente que había hecho nuestro hermano Jonathan la vez pasada, que era la de si siempre se tiene que hacer bosquejo y que podría haber algún buen predicador que no hace bosquejo y la respuesta es no. Lo que sí se puede se puede subir sin bosquejo y subir con notas. Eso sí se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer, un buen predicador va a bosquejar. Es como, el bosquejo va a equivaler a nuestro esqueleto. ¿Se puede vivir sin esqueleto? No. No, seríamos como una medusa, toda aguada, pero toda aguada y fea. El esqueleto nos ayuda a darle firmeza a la carne. Pero pregunta, ¿se puede vivir con puro esqueleto? Tampoco. O sea, no se puede vivir sin esqueleto. Entonces, el esqueleto sin músculos, sin órganos, sin nada de eso, no sirve. Pero también todo eso sin un esqueleto no funciona. Entonces, el bosquejo es importante. Entonces, ya no sé qué estoy haciendo aquí. Vamos a empezar a elaborar el cuerpo del sermón. El cuerpo del sermón es el esqueleto de la composición, es solo el esqueleto. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a darle dirección a lo que vamos a predicar. El cuerpo del sermón se compone de puntos principales, que son las vigas maestras de nuestro texto. Entonces, nuestro texto, nuestro sermón, va a tener su introducción. Y luego viene una serie de puntos principales. Vigas maestras, dice Eva. Ajá. Esas son las vigas maestras. Esas son las secundarias, como vas. Ya tenemos un ejemplo de la arquitectura. ¿Qué hacen las vigas maestras? Son las que sostienen la estructura secundaria, que son las principales, pues. Entonces vamos a tener nuestras vigas maestras que van a sostener el sermón. Los puntos principales se van a componer de puntos secundarios. Que nos puede mostrar cuáles son los puntos secundarios aquí. Todas las tragas estas son más chiquitas. Lo principal de las chiquitas que ya cargan las dos. Son igualmente importantes. Ahora, noten aquí, y quiero que es bueno hacerlo. Yo puse A, B y C, pero puede ser A, B, C y D, puede ser A, B, puede ser A, B, C, D, E. No se queden con A, B, C, porque me acuerdo que tenía mi maestro de predicación, era punto 1, punto 2, punto 3, A, B y C, y así eran mis predicaciones hace muchos años. Pensaba que así tenían que ser 1, 2, 3, A, B y C cada una de esas. Entonces, porque él hacía así. Él era así, o sea, todas sus predicaciones, todas, absolutamente todas, eran punto 1, 2, 3, A, B, C, cada punto, siempre. O sea, y podía uno hasta hacer un formato, poner A, 1, 2, 3, A, B, C, y podría uno rellenar esos puntos. No lo hagan así. O sea, nada más se los puse como un ejemplo. Entonces, los puntos principales giran en torno al tema central. Estos puntos, el 1, el 2, el 3 y el 4, van a girar en torno al tema central de nuestro pasaje. Entonces, hermano Abimael, para poder hacer nuestros puntos principales, ¿qué tenemos que conocer primero? Es el texto. ¿De qué trata el pasaje? ¿Cuál es el tema central del pasaje? Eso es lo primero que tenemos que conocer. En el caso de una predicación temática, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer? El
el tema. Tenemos que elegir, por ejemplo, en el caso de una predicación temática, que sea un tema. O sea, no escoger como 10 temas y no sabemos cuál tema. Un tema central. Todos mis demás cosas, las demás cosas que voy a hacer en esa predicación van a girar en torno al tema. Por ejemplo, voy a escoger el amor de Dios en la cruz. Mi punto 1 va a ser el amor de Dios rumbo a la cruz, el amor de Dios en la cruz, por ejemplo, y el amor de Dios después de la cruz. Pero no puede ser el amor de Dios mostrado a los ciegos, el amor de Dios mostrado a los paralíticos, porque mi tema central es el amor de Dios en la cruz. Entonces tiene que girar en torno a el amor de Dios en la cruz. Entonces, los puntos principales giran en torno al punto central y es importante conocer el punto central. Si no conocemos el punto central, nos va a costar trabajo encontrar los puntos principales, hacer un bosquejo, porque no sabemos exactamente de qué está hablando. Por ejemplo, es fácil, digamos, en Hebreos 11, el tema central es la fe. Y ya vemos qué clase de fe es. Entonces es fácil elaborar predicaciones en Hebreos 11. No sé, en Santiago, el tema principal que viene a lo largo de todo el libro y que une todo el libro, porque es una colación de cosas, la madurez. Ese es el tema central que va recorriendo cada uno de los pasajes que hay en Hebreos. Entonces, en Santiago. Entonces, por ejemplo, en Proverbios. Proverbios es difícil predicar de Proverbios, ¿por qué? Son diferentes temas. Hay una colación tremenda de temas, y a veces lo que mejor podemos hacer es, vamos a hablar de la lengua en Hebreos y sacamos todos los textos que vienen en Proverbios acerca de la lengua, todos los textos acerca de la obediencia, así, nos queda más o menos así. Pero si quisiéramos hacer vamos capítulo por capítulo en Proverbios, está difícil. ¿Cuál es el tema central de Proverbios? Sabiduría. Entonces, nuestro punto principal y vamos a tener que dividir los capítulos en porciones chiquitas, para poder decir la sabiduría en esto, la sabiduría en esto y la sabiduría en aquello. Pero es muy complicado. Entonces, está allí. Ahora, es necesario y es importante que nuestros puntos principales sigan una progresión de pensamiento. En nuestro punto 1, nuestro punto 2 y nuestro punto 3 sigan una progresión del pensamiento que nos lleve que le dé la idea a la gente que nos está llevando a un punto. Me gustó mucho la predicación, creo que era temática, no me recuerdo de la de Jonathan la otra vez, que fue déjeme acordarme de qué era. Pero el punto era que iba de un punto a otro y a otro punto, y iba progresivamente. Nada más que había un textito por ahí que quedó como que volando, que en realidad pertenecía a uno de sus puntos, y cuando lo dejó ahí como que como que ya no, como que fue un epílogo, le dio un final diferente a su predicación. Pero esa es la idea. En ese sentido, nuestros puntos deben tener un orden lógico, que nos dé una idea de que nos están llevando a una meta. ¿Qué es lo que quieres que hagan? Entonces, en este sentido vimos que nuestros oyentes, que el orden lógico debe ser ascendente. ¿Qué es primero, lo negativo o lo positivo? Lo negativo es primero, lo positivo es al último. Aún si nuestro texto marca una cosa así, que terminar en lo negativo, primero a la hora de hacer mi bosquejo tengo que pasar estos últimos versículos negativos al principio y dejar los versículos positivos al final. ¿Por qué? Porque la gente ¿con qué se queda? Con los mandatos positivos. No se van. Si empezamos con haz esto, y haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, la gente se queda con el no hagas.
y se les olvida el ancestro. Entonces hay que invertirlos. Vamos de lo general a lo particular. Por ejemplo, si quisiéramos hablar acerca de la santidad de Dios, iríamos desde la santidad de Dios en un rasgo general y de ahí nos iríamos hacia un punto particular en específico. Es como la medicina. Primero, ¿qué se estudia? ¿Cardiología o medicina general? Medicina general, y de ahí se van yendo hacia medicina interna, y creo que después seguiría cardiología. Entonces van de lo amplio hacia lo específico. Entonces, la idea de aquí es que tu predicación vaya más a lo que realmente deseas que la persona entienda. O sea, no si lo positivo o negativo, entiendo que es lo que queda al final es como que tu conclusión es lo que se queda. Ajá. Si al final yo digo, es que está mal que hagamos esto, la gente se queda razón que haya dicho todo el principio, no, es bueno, así es bueno. Así. Ajá. Se va a quedar con no. De hecho, vamos a estar viendo que la conclusión es la parte casi básica. Puedes haber hecho una excelente predicación, pero si haces una pésima conclusión, destruyes tu mensaje. Es como puedes hacer un despegue bonito, vas en el avión bien bonito y lo aterrizas así. Me matas a todos. aunque hayas tenido un buen vuelo, tu aterrizaje es importante. Entonces, todos estos puntos van apuntando hacia la conclusión. La conclusión no es un punto más, pero es el cierre. Y tiene que cerrar de tal manera que la gente diga, yo quiero pasar. Yo tengo que pasar, yo debo de pasar. Pero eso se construye con unos puntos que van pasando de menos a más, de lo más general a lo más específico, de lo negativo a lo positivo, de lo abstracto a lo concreto. Hablamos del amor de Dios y de que Dios es amor, etcétera, pero de ahí nos tenemos que ir moviendo hacia cosas específicas que nos relatan el amor de Dios. Algo que no toman en cuenta muchos predicadores temáticos. Planteamiento del problema es primero y siempre debe haber la solución al final. Siempre. O sea, si yo les digo, hay que quitar yo les digo, las pulgas de nuestra vida son malas. Y les menciono cuáles son las pulgas de nuestra vida. Pero no les digo cómo se quitan. Mi predicación, aunque haya sido muy bonita, muy dinámica, mi predicación está incompleta. Siguen pulgosos. Siguen pulgosos. Siguen pulgosos porque no les dije cómo quitarla. Entonces, toda predicación que tiende a ser deberían de hacer esto y no deberían de hacer esto, si no concluyen con un cómo lo hago, queda incompleto, queda a medias, nos quedas así como que sí, es cierto, estoy mal, pero ahora cómo hago para hacerlo lo correcto. Y esa es la meta del predicador, no es nada más señalarles que estamos mal, es guiarnos a tomar pasos a la corrección. Yo creo que muchas veces cuando se hace ese tipo de cosas, creo que se orilla a la gente a tener más una vida de moralidad, más que una vida de relaciones. Yo creo que cuando no damos la solución, buscamos que la gente se porte bien y que trate de esforzarse por portarse bien. Cuando es Cristo que nos ayuda bajo su relación y poder solucionar todas esas cosas. Y además también nos lleva al otro hay un efecto secundario que no nos gusta, el efecto de tratar de aparentar lo que realmente no estoy creyendo. Es decir, bueno, ya se predicó que haga esto. Voy a tratar mientras me vean de hacerlo. Pero cuando ya no me ven, ya no lo hago, porque falta esa parte, la parte que nos lleva a la corrección. Y la corrección, ya lo hemos estado viendo, siempre, toda la corrección hacia dónde nos dirige, hacia Cristo, siempre nos dirige a Cristo. Cualquier cosa que digamos, esto está mal,
la corrección siempre está en Cristo, siempre está en Cristo. Nunca está en un paso de decisión, diríamos, de esfuérzate, sino más bien es ríndete, porque no vas a poder hacer lo correcto. Si no te rindes a Cristo, no puedes hacer lo correcto. Entonces, nuestro punto 1 debe llevarnos al 2, el 2 al 3, y todos deben de apuntar a la conclusión. Vamos a estar viendo el bosquejo de tarea. Cada división debe contener una idea básica. Esta debe de tener una idea principal, una idea, esta otra, idea 1, idea 2, idea 3, todas apuntando al tema central, pero cuidando que la idea 1 no se repita con la 2, ni la 2 con la 3, ni la 3 con la 2. Debe ser completamente independiente y al mismo tiempo dependiente. Es decir, que la idea 1 sostiene a la idea 2, la idea 2 sostiene a la idea 3, y todas apuntan a la conclusión, pero ninguna se parece entre ellas. Podría ser que las tres ideas no se sostengan entre sí como comentas, o sea que la 1, la 2 no dependa de la 1, sino que sean individuales, o sea, que a lo mejor yo decidí ponerlas en ese top, pero no importa si hubiera hecho la idea 3 al principio y se vuelva a la idea 1, no pasa nada de eso. No pasa nada siempre y cuando no se rompa la lógica de lo que vamos diciendo. Y 2, si por ejemplo la idea 2 no puede ser sostenida por la idea 1, nada más hay que cuidar que tenga que ver con el tema central. O sea, porque por ejemplo puedo yo tener una idea que no tiene nada que ver ni con la 1 ni con la 3, pero ya al leerla me doy cuenta que tampoco tiene que ver con mi tema central. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa idea? Bye bye, o la cambio, o me fijo si mi idea central es la correcta. Porque a lo mejor mi idea 2 es el tema central y no me había dado cuenta. Y entonces me doy cuenta que tengo que quitar la idea 1 y la idea 3. Eso puede llegar a pasarnos. ¿Cuántas divisiones debe de haber? ¿Cuántas divisiones principales? 2. 2 es lo mínimo. ¿Y cuánto es lo máximo? 5. No es definitivo, puede haber más, pero es muy pesado. Si me salen más de 5, es mejor tener 2 sermones de esa predicación. Bueno, si son 6, pues todavía cansa. Pero me acuerdo que una vez el hermano Miguel predicó con 10 divisiones. Fue muy pesado. Sí, fue muy pesado, 10 divisiones, punto 1, punto 2, punto 3. Fue muy pesado a la gente, para todos nosotros recordarnos. Con 5 divisiones todavía nos podemos acordar del punto 1, punto 2. Nosotros pensamos, no, nada más tienen que escucharme. No necesariamente. Hay gente que escucha y no toma una decisión ahí, pero si hicimos un buen trabajo, se acuerdan de nuestra predicación estando en casa, y en casa toman decisiones. Puede llegar a pasar, pero si no hice bien mi trabajo acá, salen del edificio y ya se olvidaron de qué prediqué. Entonces la idea es que sea memorable. Las divisiones primarias y secundarias deben de estar relacionadas entre sí, y si se puede, deben seguir la misma gramática uniforme. Si yo empiezo mi punto 1 con un la, los, el, mi punto 2 también tiene que empezar con la, los, las. Si yo empiezo con un verbo, mi punto 2 tiene que empezar con un verbo y mi punto 3 tiene que empezar con un verbo. Sí se puede, no es obligatorio. Sí se puede. Y si se puede, se hace. ¿Cuál es la finalidad? Que la gente pueda recordar mi sermón. El poder del evangelio, comiendo una vaca y el amor de Cristo en el evangelio. Probablemente se acuerden porque el punto 2 no se parecía en nada a los otros 2 puntos. Entonces, esa es la razón. Pero nada más quiero dejar en claro es si se puede. Si no se puede, entonces no es obligatorio, pero si se puede, nos ayuda mejor en una estructura. Bueno, vamos a terminar, ahora sí vamos a terminar la clase. Va a seguir la siguiente clase. Ahorita envío el link para la siguiente clase.
Con eso terminamos la clase de predicación expositiva. ¿Qué pasa si el predicador no dice sus puros